7 de la mañana con 31 minutos en la primera emisión de XCBA Noticias y damos paso a la entrevista. En esta mañana nos da gusto saludar en estudios y oficinas al biólogo Miguel Odilon Chávez Lomelí. Él es director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Centro. Biólogo, muy buenos días, bienvenido a XCBA Noticias. Buenos días, muchas gracias por recibirme. En estos días se estaba informando sobre un encuentro nacional que tuvo y que organizó el Ayuntamiento de Centro para revisar los retos y el fortalecimiento de los ordenamientos ecológicos locales. Biólogo, si nos puede hablar al respecto. Fue una iniciativa del Ayuntamiento de Centro. La presidenta municipal, desde el inicio de su primer mandato, nos instruyó a que era importante tener una política ambiental, ecológica o de sustentabilidad, como la queramos ver, sólida. Sí. Y desde la Ley General del Equilibrio Ecológico se prevé que tanto el gobierno federal, los estados, pero también los municipios deben de tener estos instrumentos de planeación que evitan que cometamos errores en el desarrollo. O sea, no se trata de frenar el desarrollo, se trata de ordenarlo. Aquí pues tenemos la experiencia de fraccionamientos que se construyen en zonas inundables, viene la lluvia y hay un problema. Desafortunadamente para el país, afortunadamente para Centro, somos uno de los apenas 5-7% de municipios del país que tienen este instrumento, y a veces es un poquito difícil predicar en el desierto. O sea, ¿cómo hacemos las cosas mejor? Y la presidenta nos autorizó el que invitáramos a municipios de otros estados, por supuesto todos los de Tabasco, para que discutiéramos cómo nos va en la feria. Y afortunadamente tuvimos una representatividad de municipios del norte. Estuvo Los Cabos, estuvo Mexicali, estuvo Chihuahua, estuvo Durango. Del centro del país estuvo Michoacán, del sureste estuvo Tuxtla Gutiérrez, Mérida, Campeche, Palenque había ofrecido estar, tuvo un detalle de último momento, pero teníamos una representación de las distintas maneras de hacer las cosas y creo que fue muy productiva. Biólogo, fue organizado por el Ayuntamiento de Centro y participaron especialistas, también instituciones académicas, los gobiernos municipales que usted nos comparte de diferentes regiones del país. ¿Qué intercambio hubo ahí, aparte de la información, de las experiencias y de los acuerdos que finalmente se establecieron? Yo te podría decir que hubo 3 bloques en el evento. Uno que es que ya habíamos platicado de las experiencias de cada uno de los municipios, de los ayuntamientos. Un segundo en donde la autoridad federal, la Semarnat, envió una delegación muy sólida que nos platicaron cómo es el deber ser. Entonces hay 2 herramientas en estos ordenamientos que son fundamentales. Un instrumento que se llama Bitácora Ambiental, que es una manera no solo de registrar, pensamos bitácoras son donde uno anota, pero sirve también para ir adecuando. A veces los ordenamientos funcionan a través de zonas, y entonces pueden decir, en esta zona no se puede hacer tal cosa, pero a veces nos damos cuenta de que es simplemente un problema de la metodología, pero sí pudiera ayudar a que se hicieran y se hacen. Y la tercera fue precisamente las instituciones académicas. Estuvieron presentes la Universidad Juárez, la Universidad Politécnica de Centro, estuvieron varias ONGs, estuvieron incluso empresas que fueron planteando, en el caso de las instituciones académicas, cómo se debe de hacer desde el punto de vista científico, y en el caso de las ONGs, cuál es el papel de la sociedad en esto. También hay que revisar, dentro de los acuerdos, cada región tiene su propia necesidad, su propia experiencia. En el caso del municipio de Centro, ¿cuál es el principal reto que se enfrenta? Tenemos sin duda el tema de la convivencia con el agua, el tema de la convivencia con la ciudad capital del estado. Recordemos que prácticamente una cuarta parte de la población de alguna manera o vive en Centro o desarrolla su actividad. Entonces no es lo mismo una ciudad que tiene una población pequeña
y muchos recursos naturales o que está en una zona serrana, a un municipio, por ejemplo los de la costa, que además tienen que considerar ahora los efectos del cambio climático, o el municipio de centro, en donde tienes zonas inundables, sí, zonas urbanas, una fuerte presión de crecimiento y que entonces hacen que cada municipio efectivamente tenga que tener su sello particular. Por eso es que se prevé que hayan ordenamientos ecológicos a nivel de municipio, si no uno diría, bueno, con que haya uno en el estado o uno para todo el país sería suficiente. Y creo que eso fue muy evidente, y déjeme decirle que los visitantes quedaron muy gratamente impresionados tanto del trabajo que se ha hecho como por supuesto de la belleza de nuestra ciudad y nuestro estado. A nosotros nos parece que fue un muy buen evento, nos da ánimos para seguir haciendo las cosas, y quedaron de las oficinas centrales de la Semarnat de poder trabajar conjuntamente en mejorar nuestros instrumentos de gestión ambiental. Obviamente este encuentro nacional va a permitir darle seguimiento a los temas expuestos, a los temas acordados, y ¿se prevé alguna otra reunión que incluya a más municipios del país, incluyendo los de Tabasco? Sí, por supuesto, hubo 3 municipios que levantaron la mano para el siguiente. Una de las cosas, por ejemplo, que hacen en algunos municipios, tienen como traductores, sí, dentro de las páginas donde están los ordenamientos, que permiten que cuando tú no entiendes una palabra, le picas y te dice esto quiere decir esto. Nosotros presentamos nuestro simulador, que es una herramienta que sorprendió prácticamente a todos, porque de manera muy sencilla cualquier ciudadano, de hecho podemos entrar al portal ahorita del ayuntamiento, y dice simulador de ordenamiento ecológico, dice yo quiero construir un rancho aquí, lo señalas con tu puntero, le pones las coordenadas y te dice se puede hacer esto, y no se puede hacer esto y esto. Y eso, aunque es muy sencillo, o sea, lo desarrollaron en la Universidad Politécnica del Centro de manera muy original, porque los líderes del proyecto eran estudiantes, o sea, tuvieron la osadía, el atrevimiento de plantear a alguien que no está viciado en cómo resolver un problema, y resultó algo que hasta ahora pues nos han reconocido todas las autoridades que lo han visto operar. Dentro de los retos que usted comentaba está la convivencia que tiene el municipio, no nada más el municipio de Centro, sino todo el estado con el agua. Pues obviamente es una bendición el agua, pero pues también puede llegar a tener un impacto negativo con las anegaciones, con las inundaciones. El municipio de Centro ha detectado y tiene identificadas las zonas vulnerables que regularmente cada que llueve se va al agua. ¿Cómo hacerle pues o en qué se está trabajando para que pues hay un orden en las zonas donde pues se van regularmente al agua o son vulnerables? El paso número 1 es este que te comento, no solamente del lado ambiental, sino del lado de desarrollo urbano, coinciden, está previsto en los procedimientos, pero aquí trabajamos muy de la mano con el Instituto Municipal de Planeación de Desarrollo Urbano, el INPLAN, sí, y la Dirección de Protección Ambiental, para que precisamente esas zonas críticas dentro de las ciudades, que uno dice, pues es un popal, no tiene uso, vamos a transformarlas en algo bonito, pues a la hora de la hora son nuestras esponjas que nos ayudan a mitigar los efectos de las inundaciones. Eso está claramente señalado, no solamente en estos dos, sino en el Atlas de Riesgos. Entonces hay toda una disciplina en identificar en dónde sí y en dónde no. Hay otras acciones que tienen una escala mayor, por ejemplo, los canales de alivio, las acciones de reforestación, que incluso muchas veces son fuera del municipio, porque tenemos que proteger las partes altas de la cuenca que están a veces en Chiapas o en Guatemala. Entonces son esfuerzos de otra escala, pero hay que hacerlo. Cerrando el tema de este encuentro nacional, retos y fortalecimiento de los ordenamientos ecológicos locales, hay varios temas que, repito, se pusieron sobre la mesa: el cambio climático, la participación
participación ciudadana también, la planeación territorial y los aspectos técnicos relacionados con el cambio de uso de suelo a terrenos forestales. En el caso de la participación ciudadana, ¿cómo puede participar la ciudadanía en todas estas decisiones o toma de decisiones que toman las autoridades? Bueno, yo creo que lo primero es que pueden estar tranquilos en el sentido de que la ciudadanía juega un papel fundamental en los ordenamientos ecológicos en todo el país, e incluso para poder llegar al ordenamiento tuvimos toda una serie de reuniones, por ejemplo, con todos los delegados municipales, con las organizaciones gremiales, con los institutos de investigación y las universidades, porque todas las opiniones cuentan. Y es muy importante entonces uno, sentirse parte del proceso, sentirse parte de la solución, porque al final de cuentas, si yo voy a instalar una fábrica o quiero transformar un rancho en un fraccionamiento, pues en realidad no es el gobierno necesariamente el que lo está promoviendo, hay un interés legítimo de los poseedores y de los propietarios, y creo que entonces hay esta segunda parte de cómo puedo hacerle, pues consultando el ordenamiento ecológico, el ordenamiento territorial, el atlas de riesgo y ser parte de la solución. O sea, el mejor problema es el que no tenemos que atender, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene un papel, fue relevante el que durante la sesión expresa petición de ellos, hubo al menos 3 organizaciones no gubernamentales, 3 asociaciones civiles que estuvieron tomando nota, estuvieron participando, estuvieron platicando con los demás, y creo que esa es una de las virtudes de las organizaciones de la sociedad civil. Estuvieron también, por supuesto, el Colegio de Arquitectos, la Canacintra, y todos estuvieron tratando de aprender y de plantear cuáles pueden ser las alternativas en casos muy puntuales, porque eso tampoco hay que olvidarlo. Podemos tener un gran plan, pero cada uno de los ciudadanos, cada una de las decisiones son las que cuentan para que esto tenga sentido. Biólogo, ¿habrá algún tema de los que se abordaron que pase necesariamente por el legislativo, que haya una iniciativa, que se conforme una iniciativa para llevarlo al Congreso del Estado? En este momento, la idea del alcance del instrumento no tiene esa mirada de modificar el marco legal, porque proviene de un conjunto de leyes que están establecidas por determinación constitucional, tanto en el artículo 27 como en el 73 de la Constitución, establece cómo se organiza la política ambiental, y lo que sí nos parece que es muy probable es que podamos incidir hacia el nivel federal, sobre todo en la manera en la que se hacen los ordenamientos locales, en que se echan a andar, porque tenemos una debilidad, que hay que decirla, de que el periodo gubernamental es muy corto. Sí. Entonces, si quieren uno hacer un muy buen instrumento, hay que dedicarle tiempo, y tiempo es lo que es más escaso para los municipios. Entonces se llevaron esa tarea, vamos a seguir trabajando en ello, de cómo armonizar el periodo de duración de un municipio, de un ayuntamiento, con una gestión que tiene que verse necesariamente en el mediano y largo plazo. Y bueno, también, biólogo, preguntarle, hay un programa que pasa directamente o pasa por su dirección y tiene que ver con este programa de reemplazamiento o tala de árboles en el municipio de Centro. Hemos escuchado varias voces de principalmente de ciudadanos que dicen, bueno, ¿cuál es el criterio que se aplica por parte del ayuntamiento para quitar un árbol, para desmorrarlo? Porque hay la diferencia, ¿no? Está el desmorre de árboles y está la tala de árboles. El derribo, sí. Están previstos en el Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable. Básicamente hay 7 distintas circunstancias. Una de ellas es cuando pone en riesgo a las personas. No debemos de olvidar de que pues una parte importante de la superficie del municipio está ocupada por centros de población. Otros tienen que ver cuando ocasionan un daño a la infraestructura, otras cuando están enfermos
y eso hace que para cada caso hacemos una inspección, un dictamen técnico y determinamos precisamente eso, si es necesaria alguna intervención, si es suficiente un desmorre o si tenemos que autorizar un derribo o incluso hacer el derribo. Desafortunadamente, a diferencia de las selvas en donde nosotros vemos los árboles, digamos, en plenitud, aquí vemos un pedacito porque lo demás está abajo de las banquetas. Sí. Pueden estar enfermos, pueden estar, digamos, ahogando sus raíces en un espacio en donde ya no pueden desarrollarse y eso los va debilitando. A veces es muy difícil darnos cuenta, pero una cosa que le comentaba en la pausa, Villahermosa o Centro tiene una tasa de cobertura arbolada superior a ciudades que siempre tenemos como ejemplo, por ejemplo Mérida, sí, es prácticamente el doble la cobertura vegetal. Entonces tenemos un patrimonio importantísimo que cuidar, pero no hay que olvidar que eso implica al mismo tiempo pues una gran cantidad de árboles en circunstancias como pues estamos viviendo en estos días, donde hay rachas de viento muy fuertes y con árboles que son muy bellos, pero que no están en sus condiciones óptimas y a veces pues se caen, se rompen algunas ramas. Entonces sí es un trabajo que mi invitación sería que lo viéramos como parte del cuidado que tenemos que tener del conjunto, más que ver árbol por árbol y decir, bueno, es que este está cerca de mi casa y me gusta mucho su sombra, porque ahí cuando yo era chiquito jugaba. Sí pueden tener ese valor, es muy importante, se llaman servicios socioecosistémicos, son parte de las investigaciones y de los factores de bienestar que nos dan los árboles más allá del oxígeno y la sombra, pero sí tenemos que aceptar que vivimos, sobre todo los que están en los centros de población, en una coexistencia que tiene que equilibrar a las personas y a los elementos del ecosistema. Pero además hay un programa de sustitución de árboles, se quita un árbol de una zona y se coloca o se siembra uno nuevo en otra zona. Sí, se llama compensaciones ambientales cuando, por ejemplo, van a construir un fraccionamiento, una fábrica o un comercio y hay árboles ahí que por necesidad del proyecto tienen que ser removidos. Si es posible, se recomienda el trasplante. Si no es posible, se señala, se impone una medida de compensación. Por cada árbol que se derriba, se tienen que entregar un cierto número de árboles dependiendo del tamaño del que se derribó, o reforestar en el propio predio, por ejemplo en áreas de estacionamiento, que ya desde el diseño estén los pasillos, digamos, marcados con árboles. Entonces, eso sí existe y afortunadamente siempre que imponemos una medida de compensación, salvo algún pequeño levantamiento de cejas, siempre los promoventes de estos proyectos lo hacen y creo que eso también hay que resaltarlo. Y por último, biólogo, si alguien, por ejemplo, del auditorio nos está escuchando, tiene un árbol que ya prácticamente pues representa un problema para su vivienda o por la cercanía de su vivienda, ¿a dónde pueden acudir? ¿Se pueden comunicar con ustedes o es propiamente con Protección Civil, a quien tienen que dar parte? Lo pueden hacer con nosotros, lo pueden hacer directamente en las oficinas, hay unos formatos ya simplificados en donde esto se puede hacer, lo pueden hacer por internet, entran a la página del ayuntamiento y donde están los trámites, la pestaña trámites servicios, ahí van a encontrar el formato y hacen esa solicitud, se envía a un inspector que hace el dictamen y establece si el vecino tiene razón o no, o si hay alternativas de manejo que puedan zanjar el problema que detecta el ciudadano y a partir de eso dependerá si está dentro de la propiedad, pues es responsabilidad del vecino, si está en vía pública, entonces lo turnamos al área de espacios públicos para que dentro de sus programas de trabajo hagan la intervención. Pues muy bien, biólogo Miguel Odilon Chávez Lomelí, ¿algo más que quiera agregar? No, agradecerles el tiempo y pues reiterar que este evento tuvo pues un resultado más allá de las discusiones formales, el crear un
núcleo interesado en este tema, y ojalá también para la ciudadanía esto tenga el interés, porque representa una manera de garantizar el futuro, no solamente el presente. Y que beneficiará a los próximos gobiernos municipales, pero principalmente al municipio. Y a la ciudad, sí, sin duda. Pues muchas gracias. Es el director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Ayuntamiento de Centro, el biólogo Miguel Odilon Chávez Lomelí. Recuerde que esta entrevista usted la puede ver más adelante en nuestro canal de YouTube XCBA Tabasco. La pausa.